Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Bueno, y sabéis que a veces la realidad te da un bofetón y te pone en tu sitio y lo que tenías pensado para un episodio, tal y como lo tenías en tu cabeza, montado para haceroslo llegar, pues al final te das cuenta de que no puede ser así. Mirad, hace unas semanas tuve una conversación, una charla con Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky, no Golf Romeo November. Juan Carlos, que aunque ellos dicen que son primos, porque claro, con ese indicativo, uno es Eco Alfa 3 Golf Romeo November, otro es Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky, los dos tienen un canal en YouTube muy centrado en temas de cacharreo, electrónica, etcétera, y los dos extremadamente recomendables. El otro día, hablando con Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky, con Rubén, salieron temas muy interesantes sobre el tema de digitales y dije, esta entrevista con Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky la voy a meter en un episodio especial, en un episodio dedicado, digamos, a los digitales, y voy a hablar de todos los modos digitales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que necesitaría 2 horas. Así, 2 horas para hablar de los modos digitales, si lo quiero hacer como yo tengo en mi cabeza hacerlo, poniéndoos cómo suena cada uno de los modos digitales, hablándoos un poco de quiénes son sus impulsores o sus creadores, Taylor, etc. Entonces, ¿qué he acabado decidiendo? Que mirad, esta semana vamos a escuchar, porque creo que es muy interesante, la entrevista con Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky, con Rubén Lumbiarres, y ahí hablamos un poco de todo. Hablamos de su canal de YouTube, de cómo divulga la radioafición a través de sus diferentes vídeos. Hablamos de los modos digitales, hablamos de lo que significa ser un radioaficionado, como él dice, de planta baja, es decir, que no tiene acceso a un tejado donde poner antenas, que de verdad, también el tema de las antenas. En el grupo de Telegram, la verdad es que tenemos unas comidas de cabeza y unas comidas de olla con el tema de las antenas, porque que si pongo vertical, que si pongo dipolo, que si pongo long wire, que cómo la pongo, que dónde la pongo, que estas son mis situaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, afortunados vosotros los que podéis tener unas antenas como Dios manda, ¿vale? O como Marconi manda, o como Tesla manda, donde, bueno, no vais a tener problema de decidir cuál pongo teniendo en cuenta el espacio del que dispongo pues nada, si tengo una terraza o no la tengo, o un balcón o no lo tengo, etcétera. Bueno, es igual, dicho esto, la verdad, creo que es mejor este contenido sobre modos digitales dividirlo en 2 programas, al menos en 2, puede que hasta 3, pero de momento 2. Hoy vamos a escuchar la entrevista con Rubén, con Eco Alfa 3, como os decía, Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky, donde repasamos diferentes temas. Es muy interesante y desde aquí os animo muchísimo a que os suscribáis al canal de Rubén. Lo encontraréis en YouTube. Si vais a YouTube, buscáis Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky, o si no, a través de la página web de CQ en Frecuencia, entráis en CQ en Frecuencia, canales de YouTube, y ahí está referenciado el canal de YouTube. Porque es un profe. O sea, a ver, es que ¿qué hay mejor que un profesor te explique las cosas con esa didáctica que solo los profesores y las personas dedicadas a la docencia tienen? Pues id allí, echadle un ojo, porque hay temas de radio, hay otros temas aparte de la radio dedicados a la electrónica, pero creo que es muy recomendable. Y como veréis, se hacen referencia a algunos modos digitales. Hago un poquito de magia ahí, ¿vale? Para no dejaros colgados con eso. Ya lo escucharéis. Pero de todas maneras, en el próximo episodio, en el episodio número 40 de CQ en Frecuencia, lo vamos a dedicar íntegramente a los modos digitales, a explicar un poquito y ver un poquito cada uno de los modos digitales, empezando por el que yo considero que es el primero de los modos digitales, que es el Charlie Whisky, es el Morse. Al final estamos hablando de punto raya, di, da, sería el equivalente a ceros y unos, con la peculiaridad de que es un modo digital que puedes codificar y decodificar sin necesidad de una máquina. Lo puede hacer un ser humano. Para mí es el sumum de un modo como este. Puedes hacerlo, como hay gente que lo hace, con máquina, y lo puedes hacer sin máquina, con tu propio cerebro, con tus propios oídos. Di, da, punto, raya, 0, 1.
es, para mi modo de verlo, es un modo digital, el Charlie Whiskey, el Morse. Pero a partir de ahí se desarrollan toda una serie de modos digitales, hay muchísimos y muy variopintos y con utilizaciones diferentes, características diferentes, etcétera. Todo eso lo veremos en el episodio 40. ¿Por qué? Porque es que si no me queda un episodio de más de 1 hora y la verdad, todos decís, se me hace corto el episodio, se me hace corto, los consumo como caramelos, vale, lo que tú me digas, pero centrémonos en estos episodios un poquito más cortos, ¿vale? Que se os hagan ligeros, que cuando llegáis a vuestro puesto de trabajo o cuando acabáis de dar la vuelta con los perros, pues ya lo tenéis escuchado y no tenéis que volver, porque yo creo que es lo mejor. La semana que viene hablaremos de todos los modos digitales, de Olivia, de FT8, FT4, PSK, RTTI, etc, etc, etc. ¡Ay, por cierto! Modos digitales, estamos hablando de modos digitales. Modos digitales de emisión, en principio de emisión de información, pero además tenemos todo el tema de los modos digitales en VHF, UHF como DMR, D-Star o el nuevo M17, etcétera, que también los vamos a incorporar, aunque he de reconocer que después de... es que esto ya no sé si explicároslo, porque es una cuestión muy personal, pero venga, os lo voy a explicar. Normalmente, ayer domingo, tuvimos Field Day familiar, ¿no? Nos fuimos a Cabo Ome con las niñas todo el día y nos llevamos los PMRs. Yo les dejo a ellas los PMR, ellas van con los PMR, que por cierto, a ver si a alguien se le ocurre bloquear o quitar la dichosa sirena de los PMR, porque es un quebradero de cabeza, sobre todo cuando se lo das a los niños. Vale. Pero hay una cuestión importante, que es, yo para monitorizarlas y tal, llevo mi walkie, en este caso, pues bueno, un walkie chino, uno de los walkies chinos que tengo, y lo llevo para monitorizar a las niñas, lo que van hablando en PMR, etcétera, etcétera, y tenerlas un poco controladas. Bueno, tengo un walkie de DMR, el TIT... el MDUV380, que lo compré para DMR, pero es que, la verdad, no me ha enganchado el DMR. El tema del sonido, el DMR, el sonido de DMR no me gusta, no acabo de engancharme. A lo mejor algún día me vuelvo a animar con el DMR. Tengo el hotspot aquí muerto de risa. Pero claro, es que estos walkies DMR también pueden trabajar en analógico. Entonces estoy pensando, después de ver algunos vídeos, en ponerme el OpenGD77 para poder utilizarlo, porque la limitación que tienen este tipo de walkies es que, claro, están pensados para un uso profesional, con lo cual va todo por menús, tienes que tenerlo configurado, todas las frecuencias configuradas, etcétera. Pero con OpenGD77, si le cambias el firmware, puedes utilizarlo como un walkie habitual de radioaficionado, es decir, buscar, hacer una búsqueda de frecuencia por VFO normal, ¿vale? Sin necesidad de tener esa frecuencia guardada y hacer un uso mucho más en la línea de cómo utiliza un walkie un radioaficionado que con los firmwares que llevan por defecto, que están muy enfocados al profesional, ¿vale? Al usuario profesional, y entonces, claro, llevan las frecuencias marcadas vía memorias, etcétera. Bueno, entonces me he metido a mirar información sobre el cambio del firmware al OpenGD77 y la utilización de este tipo de walkies más orientados hacia DMR, hacia ese modo digital, digamos, de una forma más analógica, ¿no? Y poder utilizarlo pues con los repetidores analógicos, etcétera, y poder introducirlo en un momento dado. Si alguien te dice, mira, bájate a 144.800, pues poder utilizarlo con VFO y bajar hasta 144.800, etcétera, y me ha parecido súper interesante. Y le estoy dando muchas vueltas, estoy informándome mucho y vamos, entronco esto con el tema de los modos digitales. Bueno, no me enrollo más porque la verdad es que, como digo siempre, y lo escucharéis también en la entrevista, es que es una locura. Es que levantas una piedra en el mundo de la radioafición, no lo voy a decir, no voy a decir lo del fractal, levantas una piedra en el mundo de la radioafición y te salen 8 gusanos, 4 limiagos, 4 babosas y 100.000 temas para seguir profundizando. Y bueno, pues en eso estamos todos los radioaficionados. Así que venga, vamos a escuchar. Vamos a escuchar ya lo que en este episodio 39 tiene que decirnos Rubén Lumbiarres, Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky.
Bueno, pues estamos con Rubén Lumbiarres, Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky. Muy buenas. Muy buenas. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque has aparecido varias veces en el podcast gracias a tus vídeos. Unos vídeos que yo creo que conjugan, por un lado, una parte importante de didáctica y luego también una parte de frescura, ¿vale? Pero sobre todo, la parte de didáctica en tus vídeos, en tu canal de YouTube, que pondremos la referencia para los que no lo conozcan en las notas del episodio, me hace pensar que algo de espíritu docente tienes. Pues algo debo tener, porque efectivamente hace ya muchos años que me dedico a soy profe de instituto, profe de la ESO, y acostumbro a trabajar con niños de tercero de la ESO y de bachillerato, y llevo ya muchos años haciendo eso. Entonces, la docencia se le va pegando, ¿no? Y la forma de explicar se va pegando. Además, uno cuando es docente aprende a detectar dónde se va a encallar la gente, dónde va a encontrar el problema que no le va a dejar seguir. Y en los vídeos pues trato de hacer eso. A veces una explicación que parece muy sencilla, a alguien le saca del atolladero, ¿eh? Y escucha las palabras que le ayudan a resolver el problema que tenía entre manos. Pero Rubén, una cosa, unido a este espíritu docente que nos comentas, 35 años como profesor, si no, creo que de la parte de tecnología, sí. Lo cual, pues bueno, se muestra un poco en todo tu canal de YouTube, ¿no? Y en tu experiencia como radioaficionado. Pero no sigues en tu canal, pese a tener muchísima información y muchísimos vídeos dedicados a la radioafición, no sigues digamos, una línea homogénea, sino que vas tocando diferentes temas, ¿no? Desde temas, podríamos decir, más bajados a la parte de cacharreo en nuestro argot, ¿vale? De cómo construir, de cómo solucionar algún problema técnico, etcétera, como de actividades, como de explicación de temas de radioescucha, explicación de temas. Me he dado cuenta de que te gustan bastante, creo, las bandas altas, VHF, UHF. No sigues una línea, ¿verdad? No. Empecé a hacer el canal pues un poco guiado por todos aquellos que ya lo hacían, ¿no? Que colgaban sus experiencias. Y bueno, la historia mía con la radio, después de haber escuchado muchos ejemplos y algunos en tu podcast, es la típica historia del que de joven usa la radio y llega a una época ciega o vacía o de silencio en su vida y está unos 25 años sin hacer nada y un día, por arte de magia, pues empiezas otra vez y te compras un receptor de onda corta y empiezas a buscar. Y empiezas a oír cosas y te va picando la curiosidad. Y descubres con unos ojos enormes como platos que aquel walkie-talkie que yo había comprado con 25 años, que me había costado una pasta terrible, ahora lo podía comprar por 50 euros. Sí. Y me lo traían a casa. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que por 50 euros pueda comprar un walkie-talkie Vivanda? Bueno, hace su función, ¿no? Sí. Y compré uno y es curioso porque un día estaba en el balcón escuchando con un receptor SDR y veo que aparece una señal enorme en la banda de 2 metros. Digo, uy, ¿qué es esto? Y me encuentro a Eco Alfa 3 Hotel Papa activando un SOTA aquí cerca en VHF. Y yo dije, ¿una activación? ¿Qué es eso? Pero es que de esto hace 4 años o 5. ¿Qué es eso? ¿Una activación? Solo. Si miras el canal, no hay vídeos de más allá de 4 años. Sí. Y ¿qué es esto? Una activación. Y empecé a buscar qué es esto, es SOTA, activación. Y todo aquello me fue abriendo otra vez la curiosidad de volver a la radio, ¿no? Y de volver a experimentar y a probar cosas. Además, como digo, soy un radioaficionado de planta baja. Vale. Vivo en un primero. Eso significa que el techo de la casa me cae muy lejos. Claro. Y no solo eso, sino que no hay terraza, hay un tejado y para acceder tienes que pasar por casa de un vecino. Por lo tanto, no tengo una antena exterior y entonces todo lo que hago es portable y en el balcón. Y por eso la VHF y la UHF, una ventaja que tienes que son las antenas muy pequeñas. Sí.
Claro. Y te la puedes poner debajo del brazo, te subes a un sitio alto y te llevas muy buenas sorpresas. Por eso sí que utilizo UHF y VHF porque me gusta. Luego cuando tengo ganas de HF, pues me voy con el coche a cualquier alto por aquí que ya tengo controlado y allí pues cazo activaciones, contactos. Cuando la banda de 40 metros está a reventar y con 6 vatios no haces ni cosquillas, Sí. pues pones bandas altas o FT8, FT4 y mira, y paso allí el rato y me divierto y le encuentro esa diversión a la radio. Mi hijo dice que me voy a cazar marcianos porque como al principio me iba con la antena a escuchar satélites, decía que me iba a cazar marcianos. Y ahí es donde yo saco el rato y bueno, quizá me voy un par de horas a la semana, no todas las semanas, pero ya me da para disfrutar de la radio, seguir. Y luego los vídeos también me dieron mucho entretenimiento, ¿no? Preparar un vídeo, me gusta grabarlo, me gusta hacer la edición y me gusta preparar el vídeo y explicarlo y bueno. Rubén, por lo que comentas, o sea, bueno, al igual que la inmensa mayoría de nuestros oyentes, al igual que la inmensa mayoría de nosotros, esos ratitos, ese tiempo que tienes para dedicarle a la radio en las dos, digamos, en las dos actividades, tanto en la actividad en las bandas como en la actividad de, entre comillas, divulgación a través de tu canal, son momentos que para ti son capitales en tu vida. Hombre, a ver, habría Cuando digo cosas, capitales, sí. entiéndeme, quiero decir que son los momentos de disfrutar. Sí. Yo siempre digo que el radioaficionado disfruta cuando hace radio, de una manera o de otra, pero disfruta cuando hace radio. Sí, a mí me divierte y disfruto. La tecnología y la electrónica ha sido mi pasión desde siempre, desde pequeño. Ha sido la electrónica y la radio, como aplicación de la electrónica también. Y ya desde pequeño ya recuerdo yo de ponerme en la cama con un auricular a escuchar emisoras de AM con un receptor que solo tenía AM chiquitito, un Sanio chiquitito, y a ir buscando. Y por la noche se oían emisoras del norte de África y emisoras en idiomas en árabe, sí, raros que no entendía. Y eso ya pues me fascinaba. Yo recuerdo un día que descubrí que se oía lo mismo en diferentes frecuencias. Hasta que descubrí que un día pues que podías escuchar Radio Lérida o Radio Huesca, porque yo soy de un pueblo de Aragón que se llama Binéfar. Y entonces escuchaba Radio Lérida, Radio Huesca, y digo, pues se oye lo mismo. Y recuerdo un día que buscando en una de las emisoras, en una de los receptores que teníamos en casa, en el otro empezó a pitar. O sea, luego ya sé por qué pitaba, ¿no? Pero yo sabía que le daba a este vueltas y el otro empezaba a pitar. Claro. Y quitaba la frecuencia y dejaba de pitar. Y todas esas cosas pues te llaman la curiosidad y de saber qué está pasando, ¿no? Y todo esas ganas de experimentar las tengo desde siempre. O sea, siempre me ha gustado el tema tecnológico y estas cosas. Esto que comentabas ahora de tener dos receptores juntos y que se acople, ¿vale? Que se acople el uno con el otro, me recuerda a algo que hace algún tiempo pues estuve viendo, que es sin tener un receptor de banda lateral, poder escuchar la banda lateral precisamente haciendo eso, utilizando dos receptores juntos, ¿vale? Y escuchar la banda lateral en receptores que no tienen banda lateral. Y son cosas que, si no te las explico, si no hay alguien como tú, que viene a través de un canal de YouTube, viene a través de cualquier otro tipo de publicación, pero principalmente canales de YouTube, si no te las explican, seguramente podrías pasar toda tu vida sin que diese esa coincidencia y descubrieses eso. Sí. Bueno, el uso que le di yo a aquel descubrimiento fue molestar a mi hermana, que yo creo que se debe estar enterando ahora, ¿no? Cuando ella se ponía a escuchar la radio y me ponía en la pared del otro lado, con la otra radio, a hacer que le pitara la radio. Yo creo que se está enterando ahora de esta travesura mía, de cuando era pequeño. Mira, Rubén, y una cosa, nos comentas que hace apenas 4 o 5 años que, digamos que retomaste el hobby, ¿no? Que volviste a la radioafición. En tu círculo, porque cuando hemos pasado tantos años fuera del mundo de la radioafición, nuestro entorno, por ejemplo, hablo de parejas, hijos, amigos, etcétera, a lo mejor nunca hemos compartido con ellos de forma clara esa inquietud, y de repente
pues nos metemos en un mundo que para ellos suele ser totalmente desconocido, ¿vale? Y totalmente extraño, y viven un poco aquello. ¿Y ahora a dónde vas con esas antenas? ¿Y dónde vas? ¿Cómo viviste esa irrupción de nuevo de la radio en tu día a día? Hombre, tampoco fue muy traumático. Además, todo, hoy en día todo está marcado por prepandemia y pospandemia. Vale. Yo empecé con el tema de la radio y al poco tiempo, al año así, nos metieron en casa encerrados no sé cuánto tiempo. Y allí tuvimos tiempo de todo. Claro. Y yo ponía la antena del coche allí en el balcón y me pasaba un rato pues haciendo lo que podía, porque el día era muy largo. Pero, a ver, tampoco he dedicado un tiempo exagerado, ¿no? Tampoco me han dicho que llevas 10 horas fuera de casa, que te vas y vuelves y... Sí, No, no. he dedicado tiempo pues para el que me encontraba y el que me sobraba, pues para irme un rato a la montaña a escuchar la radio y hacer algún contacto. Claro, pero a veces es eso, a veces el entorno, porque es fácil cuando, te pongo un ejemplo, me voy a jugar al pádel, me voy a hacer deporte, la gente entiende que vas a hacer deporte, pero Sí. claro, a lo mejor, no, voy a hacer radio, ostras, ¿cómo que vas a hacer radio? ¿Que eres Luis del Olmo? ¿O qué? O sea, ¿de qué va esto? ¿No? Un poco, es un poco extraño para la gente que nos rodea muchas veces, hasta que nos entienden. Sí, bueno, o hasta que no te entienden nunca, ¿no? También. Y dicen, bueno, pues tiene sus cosas raras. Sí. Sí, un amigo me decía, tienes un canal de YouTube en el que solo salen ruidos. Pues sí, al principio solo salían ruidos, porque colgaba tramas digitales y capturas digitales de RTTI, de fax, de estas cosas que se escuchan en onda corta. Y me decías que solo se oyen ruidos en tu canal, no entiendo nada. Claro, él no entiende nada, pero sin embargo para otros es muy importante. Y te voy a poner un ejemplo. Hace un par de días, creo, o ayer mismo, el hecho de identificar las señales que escuchamos es importante, porque a veces escuchamos señales en onda corta, en HF, en los segmentos de digitales, que nos sorprende y decimos, ¿esto qué es? Y ayer me pasó a mí con uno de los modos digitales, que es el Olivia, ¿vale? Que tiene un sonido muy característico. Y cuando lo escuché pensé, ¿esto qué es? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Y encontré un contenido que explicaba, ¿vale? Pues lo que era el Olivia, etcétera. Un compañero me dijo, pues debe ser eso debe ser Olivia. Y pude saber lo que era. Y ya, como digo siempre, la radio es un fractal. Ya a partir de ahí investigas sobre Olivia, dices, pero madre mía, te estalla la cabeza porque dices, yo conocí FT4, FT8, PSK, y ahora resulta que ahora entra en mi vida un nuevo modo digital que es Olivia. Pero es muy importante esa tarea de lo que decía tu amigo, ¿no? Un canal donde solo pones ruidos. Claro, pero para el que está dentro, esos ruidos son muy importantes y lo pueden sacar del atolladero en muchos casos, y eso es lo que haces con tu canal. Sí. A mí hay un modo que me sorprende más que ninguno, que es el Hell Scribe o algo así, que el ruido que hace me recuerda a las impresoras aquellas de matriz de puntos. Vale. Y a veces cuando he hecho algún QSO, no es un sonido habitual, pero en cuanto lo oyes lo detectas y dices, es esto. Y pones el ordenador y haces el QSO con aquel alemán que está llamando CQ a ver si alguien por casualidad detecta y pone otro ordenador en marcha, y es curioso aquel sistema de comunicación. Y el Olivia también se oye mucho, además es musical. Es muy musical. Es muy musical. A mí me pareció, o sea, de hecho me recordaba mucho a R2D2 un poco. Era un poco sí. R2D2. Y la verdad es que es lo que te digo, y lo que tú estás diciendo, ese alemán que emite en un modo digital, tú estás acostumbrado a FT4, FT8, por ejemplo. Entonces tú sabes que hay mucha gente en FT4 y FT8, te pones en FT4, FT8, haces contactos. Pero claro, ese alemán o el que sea, que dice, no, yo voy a seguir con un modo digital alternativo, no el que utiliza todo el mundo. A ver si alguien coge y se pone. Yo, por ejemplo, cuando escuché Olivia dije, oye, ¿y esto con qué lo decodifico?
¿vale? Pues bueno, tienes que ir ahí, por ejemplo, al FLDigi, ¿vale? Ostras, ahora tengo que descargar FLDigi, monta Sí, sí. FLDigi, claro, te obliga a hacer todo eso. Pero claro, hay un tío en otro lugar que está emitiendo en ese modo digital esperando que alguien le conteste. A lo mejor eres tú, a lo mejor tú haces todo ese camino y te metes y a lo mejor la próxima vez eres tú el que llamas CQ en Olivia o en este gel que comentabas, que luego lo buscaré, ¿eh? En un modo digital que no es el común, no es el que estamos utilizando todos, y así es como al final acabamos aprendiendo cosas, utilizando nuevos modos y creciendo un poco porque los modos, igual que las bandas, están ahí para utilizarse. Sí, claro, sí, claro. Y bueno, y el tema digital me atrae mucho también. Poner un ordenador en marcha, generar un tono, toda esta cadena de máquinas que tienen que estar funcionando y sincronizadas para conseguir enviar un mensaje de un lado a otro, la poca energía que necesitas para mandar un mensaje, porque en realidad para enviar una trama en FT4 necesitas muy poca potencia. Sí. Muy poquísima, y llegas lejos y es fácil de decodificar desde lejos. Pues bueno, sí. A mí me gusta esto también. Y precisamente en tu canal tienes una serie de vídeos con la construcción de una interface para modos digitales, ¿vale? Sí. Que le puede venir muy bien a la gente, por ejemplo. Ahora estamos acostumbrados a comprarlo todo. Hemos perdido un poco esa parte de cacharreo y de hacernos nosotros los equipos autoconstruidos. Pero si alguien tiene interés en meterse en el mundo de los digitales, pero desde el inicio, es decir, montando su propio interface, que sepa que en el canal de Eco Alpha 3 Golf Romeo Whiskey tiene este vídeo donde va a poder seguir paso a paso la construcción, que es muy sencilla, que al final es que sí, es muy sencilla. Sí. Es súper sencilla porque al final lo más complicado nos lo va a hacer el ordenador, que es la parte de sacar y decodificar el sonido. Básicamente lo que va a hacer es acoplar ese sonido a nuestro equipo, pero es muy sencillo y nos va a abrir el mundo a los modos digitales. Sí, hace poco recibí un correo de un colega mexicano que estaba montando la interfaz y me pedía alguna información y se la mandé, pero claro, cuelgas algo y alguien en México decide hacerte caso y ponerse a construir lo que tú acabas de construir. Yo esa interface que hago en ese vídeo la he estado utilizando desde que lo hice. Ahora lo que pasa es que como es así un prototipo, pues se me han soltado algunos cables y quería acabar aquella serie de 3 vídeos de los que solo he hecho 2. En los siguientes ya es construir la interfaz que sea más robusta, ¿no? Más robusta mecánicamente. Porque claro, lo pones en la bolsa, lo sacas de la bolsa y como están los condensadores sueltos, las resistencias por allí, pues aún ha durado bastante. Pero el siguiente paso es hacerlo más compacto y que se adapte muy bien al FT818, que es el equipo que utilizo yo bueno, es el único que tengo. Vale, es el equipo QRP originario, digamos. Sí. Que luego salió el 817, pero el originario sería el 8... ¿No? No, primero salió el 817. Correcto, sí. Y luego el 818. Y el 818 es la última versión que ha habido, que desgraciadamente correcto, sí. Creo que han dejado de fabricarlo. Sí, sí. Pues precisamente al hilo de esto, de esta serie de vídeos, ya más dentro de lo que sería la técnica, la electrónica, que dentro del mundo de la radioafición, por su propia naturaleza y su propia forma de ser, abunda mucho, tú ahí también metes otros contenidos que son los que a veces faltan, ¿no? En el mundo de la radioafición, que son, ¿cómo lo diría? Por ejemplo, la explicación que das sobre el sistema Tierra... Lo tengo que buscar, ¿eh? Tren Tierra. Tren Tierra, correcto, eso es, el Tren Tierra, por ejemplo. Que es algo que los que vivimos, yo tengo la estación de Pontevedra muy cerquita, ¿vale? Los que vivimos cerca de estaciones de tren, etcétera, pues a veces nos hemos encontrado y que son sistemas que están ahí, que son muy curiosos, igual que la banda aérea, etcétera, y que a veces desconocemos. Yo lo desconocía, el sistema de tren tierra, y lo conocí gracias a tu canal. Este tipo de contenidos que son muy divulgativos, pero no estrictamente técnicos, sino que aunque tienen esa parte técnica, pero son explicaciones que van mucho más allá de lo que sería de forma activa, ¿no? Pues soldar,
construir, etcétera, sino que es entender las comunicaciones, entender otros modos, otros espectros de la radioafición, ¿no? Sí, sí, sí. Además, pongo vídeos también que no tienen nada que ver con la radio. De hecho, fue una lucha interna que tuve. Cuando digo, pues yo colgar vídeos que no sean de radio en un canal en el que yo digo que es de radio, digo, ¿qué pasa? Digo, fue una lucha hasta que al final decidí, mira, me gusta la electrónica, si cuelgo vídeos de electrónica y alguien llega a este canal siguiendo los vídeos de electrónica, se va a encontrar con la radio también. Y entonces, oye, pues también Claro. es abrir el abanico. Además, si hacemos canales de radio donde solo hablamos de radio y solo escuchamos gente de radio, pues estamos ahí cerrados en un círculo. Entonces, Sí, diversificar un poco, pues sí. abre el abanico y abre camino. Tienes razón, pero es complicado de que si alguien no tiene un poco la semillita, que se quede, ¿eh? Porque somos un poco intensos, ¿eh? Somos un poquito intensitos, ¿eh? Somos un poquito intensitos. Además, en el canal yo miro las estadísticas y me ven los vídeos hombres, 100%, y de 45 años para arriba. Ya. Eso es el público al que accedo. O sea que hay un gap aquí grande de los 45 hacia abajo. Porque claro, estadísticamente alguno tendría que haber... No, el 100% son hombres. Otra cosa es, no sé las estadísticas de dónde las sacan. Quizá haya muchos canales que no estén identificados, ¿no? Pero yo me imagino que son los que tienen cuenta de YouTube y ven las cosas, saben los datos. La estadística es esta. Gente de 45 años hacia arriba y hombres. Y esa es mi Rubén, estadística. ¿qué es lo que más te gusta de la radioafición dentro de tu, digamos, de tu experiencia, dentro de tu actividad como radioaficionado? ¿Qué es lo que más, con lo que más disfrutas? Disfruto probando cosas nuevas. Por ejemplo, cuando pusieron en órbita el estacionario, el gestacionario, el Cubo 100, pues disfruté buscando una antena parabólica, montándola en un trípode en el balcón, escuchando y consiguiendo escuchar la señal de bajada de aquel satélite. O sea, la experimentación, cosas nuevas. Una vez que una cosa la has experimentado y te sale, usarla, pues sí, es divertido. Pero se aproxima más a llamar por teléfono, ¿sabes? Vale. Pero si ya tengo una cosa que funciona y sé que lo pongo en marcha y ya tengo todo hecho, la experimentación se ha acabado. Y a mí lo que me gusta es experimentar. Y es un poco ese espíritu de superación, ¿no? Que se supone que caracteriza al radioaficionado, que es intentar siempre superarse y llegar un poco más allá. Sí, esto se puede hacer. He de conseguir hacerlo. Ya, es sí, eso. Sí. Luego, eso nos pasa un poco, como decías tú, que eres un radioaficionado de planta baja, ¿vale? Los que normalmente tenemos antenas en precario, por ejemplo, siempre estamos fantaseando con a ver si puedo colocar el radiante de otra manera, a ver si puedo mejorar la bajada del coaxial. Siempre estás en el momento que pierdes ya, que dices, el otro día lo hablaba con alguien, si tengo una casa, tengo las antenas montadas, lo tengo todo montado, sus rotores, sus directivas, etcétera, y ya simplemente es encender y llego a donde quiera, ahí ya perdemos un poco ese romanticismo, ¿no? ¿Qué queda? Claro. Sí. Nos queda muy poco. Estoy totalmente de acuerdo con esta visión. Y seguramente si tuviera todo esto, pues también lo disfrutaría. Pero claro, la experimentación es lo que está en el ADN del radioaficionado. Hoy en día no nos construimos los equipos. La inmensa mayoría los compramos. Sí. Pero en origen, el radioaficionado se hacía sus equipos con sus componentes y sus válvulas y lo que fuera. Se construía sus equipos para transmitir. Hoy en día ya no. Muy bien. Rubén, para ir acabando, ¿cómo ves tú, cómo sientes el mundo de la radioafición en los últimos tiempos? Hombre, los últimos tiempos son casi todos mis tiempos, porque ya te digo que sí. Aunque tengo incluso te diría los últimos años. Sí, eso, aunque tengo indicativo de hace muchos años, estoy activo desde hace poco. Bueno, yo creo que ha habido
mucho movimiento. Que quizás por mi experiencia, de algo que tenía abandonado, lo he recuperado. Y esto le ha pasado a mucha gente. Correcto. A veces, mi teoría es que el ciclo solar nos despierta como a los caracoles cuando llueve. Pues puede ser. Pues no está mal visto, ¿eh? No está mal visto, ¿eh? Cuando hay un ciclo solar ascendente, que si no estoy equivocado, por ahí vamos, los radioaficionados nos despertamos ahí, salimos del letargo como los osos y empezamos a movernos. Puede ser que tenga que ver un poco. Mira, no me habían dado nunca esta respuesta y esta visión, pero me parece que puede tener que ver, ¿eh? El hecho de que estemos en este ciclo solar que nos permite hacer radio, o sea, nos permite precisamente eso, vamos a decirlo, hacer radio. En la revista Selva Mar de este mes viene un artículo sobre la zona del silencio, por ejemplo, una zona de México donde no se puede hacer radio porque no se puede hacer radio, las radios no funcionan. Claro, en una realidad como esa, olvídate de ser radioaficionado y de poner una antena y de poner nada. Sin embargo, cuando ese ciclo solar y esa propagación pues vuelve un poco a darnos alguna que otra alegría, a lo mejor no son los años 70, no son los años 80, que creo recordar que es el último buen periodo que hubo. Pero bueno, pero estamos en ciclo ascendente y eso sí que puede ser que, como decimos los catalanes, a l'estiu tot acucaviu, ¿no? Pues tendríamos que decir un poco que con el sol revivimos los radioaficionados. Sí, tenemos ese ciclo de que son 13 años o 11 años o algo así. Creo que sí. Sí, pues está muy bien visto, Rubén, muy bien visto, Rubén. Mira, para terminar quería hacerte una última pregunta, que es, ¿cuál es la mayor satisfacción que has tenido con tu canal de divulgación de YouTube? Pues, ¿sabes? Aquella cosa que dices, ostras, aquel día que me escribió, o aquel día que me hicieron este comentario, o aquel día... Pues la mayor satisfacción es cuando alguien te dice gracias por la información que has puesto. O sea, cuando alguien te dice eso, dices, pues oye, vale la pena el esfuerzo que has hecho, porque detrás de un canal como el mío, que ahora estoy 800 suscriptores, canal pequeño, los vídeos tienen el mismo trabajo. Tengas claro. 800, tengas 2000, tengas 5000. Si tienes 1.000.000, tienen menos trabajo porque ya tienes un equipo que te ayuda a hacerlo. Sí, eso es verdad. Pero una edición de vídeo hay mucho trabajo para que quede compacto, para que no se haga largo, para que no falten cosas y no sobren cosas. Y cuando alguien te dice, oye, gracias por el vídeo, es una satisfacción grande, ¿no? Y te ayuda a aquella idea que tienes en la cabeza, que a veces te da palo ponerte, ¿eh? Porque saca la cámara, pon aquí, acaba aquello, planéalo. A veces te da palo ponerte, pero aquella alegría que te da el comentario, pues yo creo que es lo que saco del canal. El feedback es qué importante es. Y yo desde mi lado tengo que decirte que a mí me encantan tus vídeos, me encanta en la medida de lo posible, sin cansar a nuestra audiencia, pero utilizarlos de vez en cuando, sobre todo cuando tienes esos guiños que a veces tienes diferentes, ¿no? que rompen un poco pues digamos, la dinámica habitual de este tipo de vídeos y te descuelgas, como el famoso chiste de la bicicleta, que es que me encantó el chiste de la bicicleta, me encantó. Pero este tipo de cosas a mí me gustan mucho y me parece que son muy buenas, y son muy buenas también para destensar el mundo de la radioafición, para que la gente vea que, jolín, que somos gente que salimos al monte, que nos lo pasamos bien, que tenemos sentido del humor, etcétera. Y desde mi lado te doy ese feedback, ¿vale? De que a mí me gusta mucho tu canal. Creo que a mucha de la gente con la que comento y he comentado, pues la experiencia de tu canal también les gusta y también les parece muy, pues muy didáctico y muy aprovechable. Estaremos ahí haciendo cositas juntos. Pues hombre, yo que me hayas llamado para usar contenido mío y para hacer este podcast también es una satisfacción. Y disfruto mucho escuchando los temas que presentas, ¿no? De diferentes maneras.
recuerdo el programa aquel de los indicativos. Pues fíjate qué cosa más tonta, ¿no? Que todo el mundo dice, pero hay toda una normativa detrás y todo un razonamiento que si no te lo explican, es que no lo sabes. Igual por muchos años que lleves, no eres consciente de eso. Y también es una... Me gusta mucho el programa. Cada martes, para ir a trabajar, entre ir y volver, me da tiempo a escuchar el podcast. Pues me alegro y lo dicho, que sepas que por mi voluntad es que sigas apareciendo de vez en cuando por aquí para mantenernos pues un poco alerta, ¿no? Con esas bandas altas, con ese cacharreo y con ese buen sentido del humor que por supuesto siempre tiene, Rubén. Pues muchas gracias y muy agradecido. Gracias, 73. 73. ¿Qué os ha parecido Golf A3 Golf Romeo Whisky? ¿Os apuntáis al canal? Venga, que seguro que lo vais a disfrutar muy mucho. Como habéis podido comprobar, han salido muchos temas sobre digitales, aparte de un repaso por su historia como radioaficionado y algunos aspectos sobre la radioafición. Han salido muchos temas de digitales. Como os decía, en el episodio 40, la próxima semana, lo centraremos en digitales. Hablaremos de FT4, FT8, PSK, RTTI, Olivia, Connectia, DMR, M17, etcétera. Y cada uno de estos modos digitales va a requerir también de su monográfico en un episodio determinado. Pero bueno, al menos daremos una visión global de lo que significan los modos digitales, empezando por el Charlie Whisky, como decía, y acabando con los últimos sistemas digitales en VIU, como son DMR o M17. Pero bueno, esto será en el episodio 40. Acordaros de darle a me gusta a este episodio en las diferentes plataformas, en iVoox, Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma de podcasting donde lo estéis escuchando. Si tenéis sugerencias, si tenéis dudas, si tenéis preguntas, podéis utilizar el formulario de contacto de cqenfrecuencia.com y poneros en contacto con nosotros. Y allí en cqenfrecuencia.com encontraréis también toda la información del podcast con los diferentes episodios y mucha más información para radioaficionados y para gente como tú, aficionados a la radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.